Bueno, ahora vamos a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con la materia de finanzas. En el primer ejercicio vamos a resolver un ejercicio con tasa de interés simple y tasa de interés compuesta. Para la tasa de interés simple, lo único que debemos hacer es colocar el capital más el capital multiplicado por el interés. Entonces, para este ejemplo tenemos que el capital es de $1,000 más $1,000 multiplicado por la tasa de interés, que en este caso tenemos que es del 20%. Y para la tasa de interés compuesto tenemos igual a los 1,000 por 1 más la tasa de interés, y esto elevado a los periodos de capitalización, que en este caso van a ser 2 periodos de capitalización. Entonces ejecutamos y vamos a tener que el interés de 1,000 va a ser de 200. Como es del 20%, va a equivaler a 200. Y el interés del 20% de 1,000, pero a 2 años compuesto, va a ser de 440, dado que en primera instancia se calcula el interés en el primer año, que serían los $200 sobre los 1,000, que es el capital, y en el segundo año se calcularía el interés de los 1,200. Entonces, como para el primer año tenemos que el interés es 200, sería en el primer año 1,200, y en el segundo año el interés ya sería 240, lo que nos daría un resultado de 1,440 para el segundo periodo en el caso del interés compuesto. Para el siguiente ejercicio, aquí en cambio vamos a calcular el TIR, o la tasa interna de retorno. Entonces el ejercicio nos dice calcular la TIR de una inversión de $10,000 con unas fechas determinadas. Entonces tenemos aquí primero el cash flow o flujo de caja, que vamos a tener de 10,000, 2,500, 2,000, 3,000 y 4,000. Tenemos la fecha de inicio, que sería el 12 de enero del 2007, y tenemos las fechas de cobro del flujo. Tenemos la primera, que sería el 14 de febrero, el 3 de marzo, el 14 de junio y el 1 de diciembre. Y utilizamos la fórmula, el comando, que sería XIRR, y colocamos el cash flow y las fechas de retorno. Entonces aquí primero limpiamos la pantalla, luego ejecutamos y nos va a dar que la tasa interna de retorno va a ser del punto 10,06, o lo que sería lo mismo, el 10,06%. En el siguiente ejercicio, en cambio, vamos a calcular la tasa nominal y la tasa efectiva. Entonces el ejercicio nos dice calcular la tasa nominal a la que equivale una tasa de interés efectiva anual del 9,38%. Utilizamos este comando, que sería norm, y colocamos la tasa de interés, y en el siguiente colocamos el número de periodos para el primer caso, para calcular la tasa, ¿no? En el segundo nos dice cuál es el interés efectivo de una tasa de interés del 18% anual si se capitaliza anualmente, semestralmente, mensualmente y diariamente. Suponga que el año es de 365 días, que sería el año exacto, no el comercial. Entonces tenemos aquí, colocamos el comando EFFRR, y tenemos aquí la tasa de interés multiplicado por el periodo, el número de periodos, que como en este caso es anual, entonces solo iría 1. Acá vamos a calcular por número de periodos. En este caso tenemos la semestral, tenemos la mensual y tenemos la diaria. Entonces, una vez que hemos reemplazado todos los valores, simplemente nos queda ejecutar y tenemos las respuestas. Entonces tenemos que la primera sería una tasa de interés del 9%,
para el segundo caso tenemos que la tasa de interés en el caso anual, obviamente no va a variar, sería del 18%, en el caso de la semestral el 18,81%, en el caso de la mensual el 19,56% y en el caso de la diaria la tasa efectiva sería el 19,72%. Vamos con el siguiente ejemplo. Y aquí nos dice: una persona deposita $100,000 en una cuenta que paga el 5% semestral. Si esta persona quisiera retirar cantidades iguales al final de cada semestre durante 5 años, ¿qué tamaño sería cada retiro? Entonces aquí lo primero que vamos a utilizar es el comando paper. Entre paréntesis vamos a colocar la tasa de interés, el número de periodos, el valor presente, el valor futuro y el número de días. Entonces tenemos aquí el comando paper, tenemos la tasa de interés que sería del 5%, aquí tenemos el número de periodos que nos dice que es igual a 10, tenemos el monto, el valor presente que son los $100,000 y tenemos el valor futuro que obviamente como vamos a retirar no va a ser ninguno, y el número de días. Entonces una vez que hemos reemplazado todos los datos únicamente ejecutamos y nos dice que el tamaño de cada retiro sería de 1,295. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí en este ejercicio, en cambio, nos dice que calculemos el valor presente y el valor futuro. Valor presente: si en una cuenta de ahorros se paga el 15% anual, se depositan 1,000 anuales durante 5 años. ¿Qué cantidad se acumularía al final del año 10 si el primer depósito que se hizo al final del año 1? Entonces para este caso vamos a utilizar el comando fvfix, en el cual vamos a colocar como primer dato el interés, el tiempo, el dinero, los pagos y los pagos extras que se hacen, los depósitos mensuales, el porcentaje anticipado. Entonces colocamos aquí, tenemos el comando y reemplazamos los datos. Tenemos aquí el interés que sería del 15%, tenemos el tiempo que sería 5 años, el depósito, el dinero que se está depositando, que en este caso van a ser 1,000, y el porcentaje anticipado. Y ejecutamos. Entonces aquí nos sale que en total vamos a tener 6,742 al final de los 5 años. En el siguiente ejercicio, en cambio, vamos a calcular el valor presente neto. Aquí nos dice que calculemos el valor actual del siguiente flujo de caja considerando una tasa de descuento del 15%. Tenemos en los años, en el del depósito y en los 4 siguientes, tenemos el flujo de caja que va a ser de 0 hasta 900 y empezamos a colocar los valores futuros y el porcentaje. Como utilizamos la herramienta pvbar y reemplazamos todos los datos que nos dio, ¿no? Con la tasa de interés del 15%. Ejecutamos y nos va a dar el resultado, que la tasa de descuento sería del 1,9389. En el siguiente vamos
a calcular la rentabilidad de un bono para un bono del Estado con 3 diferentes rentabilidades. Entonces tenemos aquí como primer dato las tasas de rentabilidad esperadas, que va a ser del 4%, el 5% y el 6%. Tenemos aquí el cupón, que va a ser del 5%, la fecha de adquisición, el 20 de junio del 97, la fecha de vencimiento del bono, que va a ser el 15 de junio del 2002, los periodos de pago, que van a ser 2 periodos, la base o los rangos, que sería igual a 0, y aquí vamos a hallar el precio del bono. Entonces utilizamos este comando que sería price, accrued int, y empezamos a colocar todos los datos que hemos puesto acá, que automáticamente se van a pasar. Entonces ejecutamos y vamos a tener aquí los precios de los bonos, que sería 104, 99 y 95, y aquí tendríamos los intereses, que sería del 49, en este caso todos los 3 serían del mismo monto. En el siguiente vamos a calcular igual el rendimiento de un bono, pero con otros valores. Entonces tenemos los mismos datos, simplemente lo que se ha cambiado aquí es los valores. Entonces tenemos que, para sacar la rentabilidad del bono, tenemos que en el precio de 95 la rentabilidad nos va a dar del 6.1, en el caso del de 100 nos va a dar la rentabilidad del 5%, y en el del 105 nos va a dar una rentabilidad del 3.96. Colocamos igual la tasa de cupón, la fecha de adquisición, los periodos a vencerse, y reemplazamos los datos en este comando que sería la rentabilidad, utilizando este comando que sería BND Yield. Colocamos los precios, los radios, las fechas de compra, de vencimiento, los periodos y todos los datos. Una vez que los reemplazamos, ya nos salen las rentabilidades que va a tener cada bono. Y por último, acá tenemos la amortización. Entonces nos dice, para calcular la tasa de interés tenemos tasa mensual, utilizando este comando, y aquí tenemos los datos. Entonces se calcula una tabla de amortización para un préstamo convencional de 30 años y una tasa fija y pagos mensuales constantes. Asuma que la tasa fija es del 12% anual periódica y el valor inicial del préstamo es de 2 millones. Para calcular la amortización tenemos como primer dato la tasa. Entonces dividimos la tasa de interés para el número de meses, que en este caso serían 12 los que contienen un año. Tenemos aquí los 30 años por la cantidad de meses que contiene cada año. En el valor presente vamos a tener los 2 millones y aquí vamos a ir reemplazando. Entonces en este caso vamos a graficarlo para que de tal manera que se note cómo va a ir decreciendo el capital que hemos pagado, cómo va a ir aumentando la tasa de interés, los pagos que hemos hecho en base al interés que nos genera. Entonces aquí ejecutamos. Listo, entonces aquí tenemos la gráfica. Tenemos primero que la tasa mensual va a ser del 1.91%. Y aquí nos indica
cómo va a ir decreciendo. Por ejemplo, tenemos aquí con la flecha azul el saldo, que empezó en los 2 millones y conforme va pasando los periodos en los cuales hemos ido haciendo los abonos, va a ir decreciendo hasta que llega a un nivel de cero. El abono al capital, en cambio, tenemos aquí que empezamos desde cero, fuimos haciendo los abonos hasta que llega a pagarse los 2 millones solicitados. Y el interés acumulado, como son a 30 años, se empieza pagando. Nos damos cuenta que aquí que en los 100 primeros meses ya básicamente hemos pagado los 2 millones que se ha solicitado, hasta que llega a cancelarse todo en los 360, que sería más o menos por aquí. Entonces, esto nos indica que de un préstamo de 2 millones hemos pagado básicamente 5.5 millones solo de interés a 30 años. Entonces, de acuerdo a esta gráfica podemos ir entendiendo un poco más didáctica de cómo se va haciendo los pagos. Bueno, estos son todos los ejercicios acerca de finanzas. Listo, entonces aquí tenemos la gráfica. Tenemos primero que la tasa mensual va a ser del 1.91%. Y aquí nos indica cómo va a ir decreciendo. Por ejemplo, tenemos aquí con la flecha azul el saldo, que empezó en los 2 millones y conforme va pasando los periodos en los cuales hemos ido haciendo los abonos, va a ir decreciendo hasta que llega a un nivel de cero. El abono al capital, en cambio, tenemos aquí que empezamos desde cero, fuimos haciendo los abonos hasta que llega a pagarse los 2 millones solicitados. Y el interés acumulado, como son a 30 años, se empieza pagando. Nos damos cuenta que aquí que en los 100 primeros meses ya básicamente hemos pagado los 2 millones que se ha solicitado, hasta que llega a cancelarse todo en los 360, que sería más o menos por aquí. Entonces, esto nos indica que de un préstamo de 2 millones hemos pagado básicamente 5.5 millones solo de interés a 30 años. Entonces, de acuerdo a esta gráfica podemos ir entendiendo un poco más didáctica de cómo se va haciendo los pagos. Bueno, estos son todos los ejercicios acerca de finanzas. De cómo se va haciendo los pagos. Bueno, estos son todos los ejercicios acerca de